Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Montilla Coronado y en esta vez mi equipo y yo les vamos a hablar sobre el punto número 5, que es la estructuración. El objetivo es dar a conocer los aspectos fundamentales del concreto preforzado, así como ampliar los conocimientos sobre el diseño y las aplicaciones del concreto preforzado. Como antecedentes tenemos que el preesfuerzo significa la creación internacional del esfuerzo permanente en una estructura o conjunto de piezas con el propósito de mejorar su comportamiento y resistencia bajo condiciones de servicio y de resistencia. Los principios y técnicas del preforzado se han aplicado a estructuras de muchos tipos y materiales. Las aplicaciones más comunes han tenido lugar en el diseño del concreto estructural. Además de los aspectos fundamentales y económicos especiales del concreto como material de estructuración de puentes, ciertas propiedades mecánicas y físicas son importantes con respecto a la aplicación y el comportamiento del concreto. Las varillas para el refuerzo de estructuras de concreto reforzado se fabrican de forma tal de cumplir los requisitos de las siguientes especificaciones: ASTM A-615, varillas de acero de lingotes corrugadas y listas para concreto reforzado. A-616, varillas de acero de riel, relaminado, corrugadas y lisas para el refuerzo de concreto. O la A-617, varillas de acero de eje corrugado y lisas para concreto reforzado. Las varillas se pueden conseguir en diámetros normales que van desde 3/8 de pulgada hasta un entero 3/8 de pulgada, con concretos de 1/8 de pulgada y también en los tamaños más grandes de 1 3/4 y de 2 1/4 de pulgada. Es importante que entre el acero de refuerzo exista adherencia suficiente resistente entre los materiales. Esta adherencia proviene de la rugosidad natural de las corrugaciones poco especificadas en la superficie de las varillas. Las varillas se pueden conseguir de diferentes resistencias. Los grados de 40, 50 y 60 tienen resistencias mínimas especificadas para la fluencia de 276, 345 y 414 newton sobre milímetro cuadrado respectivamente. La tendencia actual es hacia uso de varillas de grado 60. El preesfuerzo puede decirse en términos generales como el precargado de una estructura antes de la aplicación de las cargas de diseño requeridas, hecho en forma tal que mejore su comportamiento general. Una de las mejores definiciones del concreto preforzado es la del Comité de Concreto Preforzado del ACI, American Concrete Institute, que dice que el concreto preforzado en el cual ha sido introducido esfuerzos internos de tal magnitud y distribución que los esfuerzos resultan de las cargas extremas dadas se equilibran hasta un grado desarrollado. Bueno, ya entrando a un tema que sería el 5.1, que serían los fundamentos del concreto preforzado. Tenemos que generalmente se requiere un concreto de mayor resistencia para el trabajo de preforzado, que para el reforzado. La práctica actual en puentes se usa una resistencia a los cilindros de 28 días de 280 a 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado para el concreto preforzado, mientras que el valor correspondiente para el concreto reforzado es de 170 kilogramos sobre centímetro cuadrado aproximadamente. Un factor por el que es determinada la necesidad de concretos más resistentes es que el concreto de alta resistencia está menos expuesto a las grietas por contracción que permanecen frecuentemente en el concreto de baja resistencia. Esto antes de la aplicación del preesfuerzo. Es importante seguir todas las recomendaciones y especificaciones de cada proyecto a fin de cumplir las solicitudes requeridas. Por lo general, para obtener una resistencia de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es necesario usar una relación de agua-cemento no mucho mayor de 0.45, con el objetivo de facilitar la colocación que se necesitará en revenimiento de 5 a 10 centímetros para obtener un revenimiento de 7.5 centímetros.
Con una relación agua-cemento de 0.45 se requerirá alrededor de 10 sacos de cemento por metro cúbico de concreto. Si es posible un vibrado cuidadoso, se puede emplear concreto con un revenimiento de 2.5 centímetros o 0. Y estos serían suficientes, poco menos de 9 sacos por metro cúbico de concreto, pues puesto que con una cantidad excesiva de concreto se tiende a aumentar la contracción. Es deseable siempre un factor bajo de cemento. Con este fin, la maniobrabilidad puede emplearse ventajosamente aditivos apropiados. Bueno, tenemos también el subtema que es el 5.1.1, que son las características de los materiales. Esto nos dice que los alambres redondos que se usan en la construcción de concreto preforzado, posttensado y ocasionalmente en obras pretensadas se fabricarán en forma tal que cumpla con los requisitos de las especificaciones ASTM A-421. Alambres sin revenimiento relevados de esfuerzos para concreto preforzado. Los alambres individuales se fabricarán laminando en calientes lingotes de acero hasta obtener varillas redondas. Esto después del enfriamiento. Las varillas pasarán a través de troqueles para reducir su diámetro hasta el tamaño requerido en el proceso de la operación de estirado. Se ejecutará trabajo en frío sobre el acero, lo cual modificará en grandes sus propiedades mecánicas e incrementará su resistencia. Los alambres se consiguen en 4 diámetros tales como se muestra en la siguiente tabla, que como tenemos aquí dice que mínima resistencia de tensión, newton sobre milímetro cuadrado. Tenemos que el diámetro normal, el milímetro, tenemos 4.88 hasta 7.01. Tipo BA, que en la de 4.98 tenemos que 1655 y 1655, al igual en la de 6.35. En la de tipo WA tenemos que 1725 en la 4.88 y en la 4.98 y 6655 en la de 6.35 y 6622 en la de 7.02. Y en el tipo BA tenemos 6325, 1325 en la de 4.98, 6.35 y los de tipo WA que tendríamos 1380 en la de 4.88 y en la de 4.98 y 1325 en la de 600.35, 1295 en la de 7.01. Bueno, los tendones están compuestos normalmente por los grupos de alambres dependiendo de un número de alambres de cada grupo del sistema particular usado y de la magnitud de la fuerza pretensora requerida. Los tendones para prefabricados pueden consistir de 8 a 52 alambres individuales. El cable trazado se usa casi siempre en miembros pretensados y a menudo se usa también en construcción posttensada. El cable trenzado se fabrica de acuerdo a la fabricación ASTM A-916. Cable sin tensado, revestimiento 7 alambres, relevado en esfuerzo para concreto preforzado. Es fabricado con 7 alambres firmemente torcidos alrededor de un séptimo de diámetro ligeramente mayor. El de peso de la espiral de torsión es de 12 a 16 veces el diámetro normal del cable. Los cables pueden obtenerse entre el rango de tamaño que va desde 6.35 milímetros hasta 0.60 milímetros de diámetro. Se fabrican en 2 grados, el grado 250 y el 270, los cuales tienen una resistencia última mínima de 1720 y 1860 Nm sobre milímetro cuadrado respectivamente, estando estas basadas en el área nominal del cable. Bueno, en el caso de las varillas de aleación de acero de alta resistencia, que se obtiene mediante la introducción de ciertos elementos de ligazón, principalmente magnesio, silicón y cromo, durante la fabricación del acero. Las varillas se fabrican de la manera
que cumplan con los requisitos de la especificación ASTM A277, varillas de acero de alta resistencia sin revenimiento para concreto preforzado. Las varillas de acero de aleación se consiguen el diámetro de varillas de 12 a 7 milímetros hasta 34.93 milímetros de diámetro, y en 2 grados, el grado 145 y el 160, teniendo una resistencia última mínimas de 1000 a 1100 newtons sobre milímetro cuadrado, respectivamente, tal como lo muestra en las siguientes tablas. Bueno, de aquí tenemos el tema que es el 5.1.2, sistema de pretensado. Este es el sistema de pretensado y posttensado. El pretensado nos dice que el término pretensado se usa para describir cualquier método de preforzado en cualquiera de los tendones. Se tensa antes de colocar el concreto. Los tendones, que generalmente son de cable torcido con varios torones de varios alambres cada uno, se reestiran o tensan entre apoyos que forman parte permanente de las instalaciones de la planta. Se mide el alargamiento de los tendones, así como la fuerza de tensión aplicado por los gatos, así como lo podemos observar en las siguientes imágenes. Y con la cimbra en su lugar se vacía el concreto en el torno al tendón esforzado. A menudo se usa un concreto de alta resistencia a corto tiempo, a la vez que curado con vapor de agua para acelerar el endurecimiento del concreto. Después de haberse logrado suficiente resistencia, se alivia la presión en los gatos de los torones. Estos tienden a cortarse, pero no lo hacen por estar ligados por adherencia al concreto. En esta forma, la forma de preesfuerzo es transferida al concreto por adherencia, en su mayor parte cerca de los extremos de la viga, y no se necesita de ningún anclaje especial. Este método produce un buen vínculo entre las armaduras del concreto, el cual los protege de la oxidación y permite la transferencia directa de tensión por medio de la adherencia del concreto al acero. La mayoría de los elementos pretensados tienen un tamaño limitado debido a que se requieren fuertes puntos de anclaje exteriores que estarán separados de pieza a la distancia correspondiente a la que se deberán estirar las armaduras. Consecuentemente, estos son usualmente prefabricados en serie de plantas con instalaciones adecuadas desde donde se logra la reutilización de moldes metálicos y de concreto, y se pueden pretensar de una sola operación varios elementos. Las piezas comúnmente realizadas con concreto pretensado son dientes, paneles para cubiertas y entrepisos, vigas, viguetas y pilotes, aplicados a edificios, puentes, gimnasios y estadios principalmente. Bueno, y aquí también tenemos que el posttensado, el preesfuerzo o posttensado, se define como un estado especial de esfuerzo y deformación que es inducido para el mejor comportamiento estructural del elemento. Por un medio de preesfuerzo se aumenta la capacidad de carga y se disminuye la sección del elemento. Se inducen fuerzas opuestas a las que se producen las cargas de trabajo mediante el cable de acero de alta resistencia al ser tensado contra sus anclas. La aplicación de estas fuerzas se realiza después del fraguado utilizando cables de acero enductados para evitar su adherencia con el concreto. Contrario al pretensado, el posttensado es un método de preesfuerzo. Mi nombre es Luis Enrique Cedillo Cervantes. Bueno, continuando con el tema de posttensado, cuando se hace el preesforzado por posttensado, generalmente se colocan en los moldes de las vigas ductos huecos que contienen a los tendones no esforzados y que siguen el perfil deseado. Antes de vaciar el concreto, los tendones pueden ser alambres paralelos atorados en haces, cables torcidos con torones o varillas de acero. El ducto se amarra con alambres al refuerzo auxiliar de la viga, es decir, estribos sin esforzar, para prevenir su desplazamiento accidental, y luego se vacía en el concreto. Cuando ha adquirido suficiente resistencia, se usa la viga de concreto misma para proporcionar la reacción en el gato de esforzado.
El siguiente tema es el 5.1.3, que es preesfuerzo parcial. El término de preesfuerzo parcial se aplica a aquellos elementos que contienen en su armado longitudinal tanto su esfuerzo ordinario como preesforzado para resistir el momento friccionante que éste actúe. A su vez, un elemento se considera con preesfuerzo total cuando su índice de preesfuerzo IP está comprimiendo 0.09 y 1 incluyendo los valores externos. Si el índice de preesforzado es menor de 0.9 pero mayor o igual a 0.6, se considera una sección parcialmente preesforzada, y el índice de preesfuerzo IR es menor a 0.6, se considera una sección sin preesfuerzo. La expresión para obtener el índice de preesfuerzo es la que vemos en la diapositiva, que es IP igual a MRP entre MR mayúscula R minúscula más MRP, donde MRP y MRR son los momentos resistentes suministrados por el acero preesforzado y por el acero ordinario, respectivamente. Por su sencillez, el índice de preesfuerzo podrá evaluarse con la expresión siguiente: IP igual a ASP FSP entre ASP FSP más ASFY. AP es el área de acero preesforzado, AS es el área de acero ordinario a tensión, como podemos observar en la imagen. El siguiente tema es 5.1.4, criterios de estructuración, etapa inicial del diseño estructural mediante la cual se definen con base en el proyecto arquitectónico las dimensiones generales de la estructura tanto en planta como en elevación, claros, alturas de entrepiso, etc. Y los tipos de perfiles utilizados en traves y columnas para formar la estructura básica de la construcción. Una edificación debe cumplir con las siguientes exigencias: estabilidad, resistencia, rigidez, funcionalidad, economía, constructibilidad, forma, símbolo, medio social organizativo. Bueno, los criterios de estructuración son los siguientes. La estructura debe ser económica, confiable y responder a las condiciones que sirvieron en base para su análisis de diseño. Sistema estructural elegido debe ser congruente con el tipo de suelo y zona sísmica. La estructura debe ser capaz de adaptarse a cambios arquitectónicos o funcionales, los que son inevitables durante el desarrollo del proyecto. El siguiente tema es el 5.1.5, sistemas de piso. Los tipos de sistemas de piso más comunes en México, que se describen de manera detallada más adelante, se pueden dividir en tres grupos. El primero es vigueta y bovedilla y doble T de poco peralte, altura máxima de 30 centímetros. Losas alveolar o extruida, TWT y ATT para claros grandes. El sistema denominado vigueta y bovedilla está formado por elementos pretensados portantes, vigueta pretensada, bovedilla de cemento arena y una losa de compresión hecha de concreto con un F'C de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con espesor mínimo de 4 centímetros. La losa generalmente está armada con una malla electrosoldada de 6 por 610 entre 10 y rodeada perimetralmente con una cadena o trave armada con 4 varillas y estribos en la que la vigueta penetra por lo menos 5 centímetros. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Mi nombre es Jacqueline Ramírez Félix y continuando con los sistemas de piso, de losas extruidas sobre dedo de doble peralte, que sería igual a 30 centímetros, el sistema de fabricación a base de extrusión se realiza con una máquina que corre a lo largo de una mesa de fabricación, depositando el concreto por medio de vibración y compactación sobre dicha mesa. Y las losas AWT son elementos estructurales de concreto prefabricado de peralte variable que se emplean únicamente con elementos de cubierta, y su patín superior a 2 aguas permite desalojar el agua de lluvias de manera natural. En el tema 5.2, análisis elástico,
Bueno, esto es conocido con el hecho de que los elementos estructurales no cumplen por diversas causas con las ecuaciones lineales en que se basa la teoría de elasticidad. También es cierto que la experiencia y los ensayos nos indican que esta puede utilizarse con aproximación dentro de ciertos rangos de carga fuera de dichos límites y para cargas cercanas al colapso de la estructura. Los estados de solicitaciones de los elementos que los componen obedecen a las leyes distintas que están dentro del campo de la plasticidad o de la elastoplasticidad. Bueno, en el tema 5.2.1, en los esfuerzos permisibles existen ciertas restricciones en cuanto a los esfuerzos máximos a que pueden ser sujetados tanto el concreto como el acero a los elementos pretensados, y estos son los siguientes. Bueno, en los esfuerzos permisibles, el concreto inmediatamente después de la transferencia del preesfuerzo y antes de las pérdidas del preesfuerzo, dependiendo del tiempo, deben ser menores al esfuerzo a la fibra extrema con presión de 0.6, resistencia a la compresión, y esfuerzos a la fibra extrema a tensión de 0.8 raíz cuadrada de resistencia a la compresión. En el esfuerzo de la fibra extrema de tensión en los extremos del elemento, simplemente apoyado con 1.6 de raíz cuadrada de resistencia a la compresión. Los esfuerzos máximos cuando se aplican a las cargas muertas y vivas de servicio son el esfuerzo a la fibra extrema de compresión 0.45 resistencia a la compresión. El esfuerzo a la fibra extrema a tensión de 0.6 raíz cuadrada de resistencia a la compresión, y estos valores pueden excederse con tal de que se justifique el comportamiento estructural del elemento, será el concreto, y siempre y cuando el valor a tensión no sea mayor de 3.2 de resistencia a la compresión con raíz cuadrada. Y los esfuerzos permisibles en el acero de preesfuerzo igual debidos a la fuerza aplicada por el gato de 0.8, que sería 15.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y inmediatamente después de la transferencia de 0.7 FCR, 13.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y el FSR es el esfuerzo que resiste el acero, resistente del acero al preesfuerzo, y serían 19.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el tema 5.2.2, revisión de los esfuerzos en sección simple y en sección compuesta. En secciones simple se engloba todas aquellas secciones que están compuestas por un solo hormigón de cualquier resistencia y reforzadas con armado pasivo y o activo, pilares, viguetas pretensadas, placas y alveolares, y entrarían a formar parte de este conjunto. En las secciones compuestas es la extensión del subconjunto formado por todas las secciones simples a un conjunto de piezas que han sido confeccionadas por más de una sección parcial de hormigón. En este entran las losas alveolares, las pretensadas con losa de hormigón in situ, y vigas alveolares, artesas, pretensadas y postensadas en obra con una losa superior. Bueno, por último, observamos en la presentación una imagen donde las acciones están dadas por P, que es la fuerza de preesfuerzo efectiva, excentricidad del preesfuerzo, MPP es el momento por peso propio, MMF el momento debido al firme, MCA debido a la carga muerta, el momento debido a la carga viva, y en las propiedades geométricas sería A el área de la sección y el momento de inercia de la sección, y Y sería la distancia a la fibra donde se calculan todos los esfuerzos. Y bueno, esto sería todo de mi parte.
Mi nombre es Brenda Yanel López Vázquez y les voy a hablar del tema 5.2.3, enductado de torones. Los elementos preesforzados, estos son sometidos a distintos estados de carga que pueden representar condiciones críticas para el elemento o para alguna de sus secciones. Aquí hay una etapa en la que se deben de revisar las condiciones de seguridad y de servicio, que es la etapa de transferencia. Esta es la que tiene lugar cuando se cortan los tendones en los elementos pretensados o cuando se liberan en los anclajes de presión del gato en elementos posttensados. Esto quiere decir que es cuando se transfieren las fuerzas que provoca el acero de preesfuerzo al concreto cuando éste ya alcanzó el 80% de su resistencia. El tema 5.3 es estado límite de falla. En este se presenta con el agotamiento definitivo de la capacidad de carga de una estructura o de cualquiera de sus miembros sin agotar su capacidad de carga y que la estructura sufra daños irreversibles que afecten su resistencia ante la aplicación de nuevas cargas. Aquí se va a considerar que se presente el estado límite de falla frágil cuando su capacidad de carga se reduzca al alcanzar el estado límite. El tema 5.3.1 es de flexión. Aquí la compresión debe de seguir igual a la fuerza de tensión de los elementos. El momento resistente de la acción está dado por la siguiente fórmula, que es momento resistente es igual al área de preesfuerzo en el área de tensión del elemento por el esfuerzo en el refuerzo preesforzado a la resistencia nominal por el peralte efectivo de la sección menos el área de la sección entre 2. Esta expresión va a estar afectada por el factor de reducción, que para elementos a flexión su valor es de 0.9. Para que podamos calcular de forma aproximada el acero de preesfuerzo a la falla, ese debe ser siempre que el esfuerzo efectivo no sea menor a 0.5 FSR. Para elementos con cables adheridos es, entonces, esfuerzo en el refuerzo preesforzado a la resistencia nominal es igual a la resistencia especificada en el acero de preesfuerzo que tiene un valor de 19.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado por 1 menos 0.5 por la resistencia especificada en el acero de preesfuerzo entre la resistencia del concreto, que su valor es de 0.85. El tema 5.3.2 es de cortante. Los elementos preesforzados donde los cables estén adheridos, la resistencia al cortante del concreto estará dado por BCR es igual al factor de resistencia, que para el cortante es igual a 0.8, por el ancho del alma, por el peralte efectivo de la sección, y todo esto por 0.15 por raíz de 0.8 F'C más 50 por la fuerza del cortante, por la distancia de la fibra extrema a compresión del centroide de los cables de preesfuerzo entre el momento flexionante. El refuerzo por tensión diagonal en vigas preforzadas está formada por estribos perpendiculares al eje de la pieza de grado no mayor a 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado o por malla electrosoldada, que el valor de fluencia no debe de ser mayor a 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Existen limitaciones para la separación de los estribos en elementos preesforzados. El número 1 es que no debe de ser menor a 5 centímetros. 2. Si BU es mayor que BCR, pero menor o igual que 1.5 por el factor de resistencia, por el ancho del alma, por el peralte efectivo de la sección, por la raíz de 0.8 F'C. La 3 es la separación que no debe de ser mayor a 0.75 por el peralte total de la pieza. Y la 4 es si BU es mayor que la ecuación anterior. Y 5 es la separación de estribos no deberá de ser mayor a 0.37 por el peralte total de la pieza. Las limitaciones para sección de estribos de la sección parcialmente preesforzada es 1, que la separación no sea menor a 5 centímetros y 2, que la separación máxima de estribos no debe de ser mayor a 0.5. Y esto es todo de mi parte. Yo soy Isaías Carlos Pérez Romero y bueno, siguiendo con los temas, sigue el 5.3.3, diseño por cortante, sección compuesta. Se conoce por estructuras de construcción compuesta a aquellas estructuras que están constituidas por la combinación de dos o más materiales, tales como acero y concreto. También se denomina de este modo a aquellos elementos compuestos por un mismo material, pero con diferente resistencia, sección híbrida o diferentes etapas de construcción. El término de construcción compuesta también es empleado para describir las combinaciones del concreto con materiales modernos, tales como los reforzados con fibras de vidrio o carbón. Y bueno, siguiendo con el tema 5.4, estados de límite de servicio.
Bueno, este se incluye bajo la denominación de estados de límite de servicio todas aquellas situaciones de la estructura para las que no se cumplen los requisitos de funcionabilidad, comodidad, durabilidad o de aspectos requeridos. En la comprobación de los estados de límite de servicio se debe satisfacer la condición CDED, donde CD es el valor límite admisible para el estado de límite a comprobar y ED es el valor de cálculo del efecto de las acciones. Y bueno, después está el tema 5.4.1 de flexiones. Bueno, en un miembro preesforzado típico, la aplicación de la fuerza preesforzante producirá una flecha hacia arriba. El efecto de las pérdidas por contracción, flujo plástico y relajamiento reduce gradualmente la flecha producida por la fuerza inicial. Sin embargo, el efecto del flujo plástico es doble, mientras que produce una pérdida del preesfuerzo tendiente a reducir la flecha. Las deformaciones que provocan el concreto aumentan la contraflecha. Por lo general, el segundo efecto es el que predomina y la contraflecha aumenta con el tiempo a pesar de la reducción de la fuerza preesforzante. Y bueno, está la deflexión inicial. Ahí se calcula en la etapa de transferencia como la suma de la deflexión a IP debido a la fuerza preesforzante inicial, incluyendo pérdidas iniciales más la deflexión inmediata APP, debido al peso propio que se calcula fácilmente por los métodos convencionales. Y bueno, está la deflexión también final. Las deflexiones deferidas de miembros de concreto preesforzado deberán calcularse tomando en cuenta los esfuerzos en el concreto y en el acero bajo cargas sostenidas e incluyendo los efectos de flujo plástico y contracción del concreto y relajación del acero. Siguiendo con el tema 5.4.2, agrietamiento. De acuerdo con lo anterior, la deformación y el agrietamiento de elementos preesforzados disminuyen por la compresión y el momento producidos por los tendones, lo que se traduce en elementos más eficientes. Esto se aprecia esquemáticamente en la figura que se muestra en la presentación. La comprobación del estado de deformación y agrietamiento de dos vigas, una de concreto reforzado y otra de concreto preesforzado, sometidas ante la misma carga. La morfología de los agrietamientos es complicada y su interpretación suele ser difícil debido a que pueden ser varias las causas que motivan el agrietamiento. Los sistemas estructurales y los elementos de una construcción se diseñan considerando una deformación admisible, es decir, un cierto grado de adaptación a movimiento o distorsiones sin superar el límite de resistencia de los materiales que los componen. Si la suma de esfuerzo es tal que agota la resistencia de los materiales, estos se fisuran o agrietan. De todas las zonas más susceptibles de presentar agrietamientos son las de la apertura de huecos o bien las zonas de contacto entre tabiques o uniones tabiques y pilares. En un sentido general, los asientos en edificios de gran esbeltez suelen producir movimientos monolíticos con pocos asentamientos diferenciales o puntuales, mientras que las grietas por asientos diferenciales son más probables en edificios de poca esbeltez que frecuentemente presentan daños en su tabiquería. Los agrietamientos debido a fallas de la cimentación son el resultado de la interacción terreno-estructura. Un asiento diferencial entre partes de la cimentación producirá esfuerzos superiores a los previstos de la estructura. Normalmente son esfuerzos de tracción y tangenciales. Y bueno, como conclusión, en la actualidad a nivel mundial el concreto preesforzado se ha convertido en una técnica importante, ya que actualmente desde hace varios años este elemento puede que cueste un poco menos de lo normal, pero puede brindar mayor seguridad en la estructura. Este trabajo es importante debido a que da a conocer todos aquellos aspectos fundamentales que presenta el diseño de concreto preesforzado en la construcción y sus características. Muchas gracias por su atención.